Arratsaldeon eta ondo etorri gure artera Laia Eskolara, ondo etorri Arabako berdintasunerako eta emakumeen ahalduntzerako eskolara. Gune hau modu kolektiboan eraikitzen ari gara lurraldeko eragileen guztiekin. Hauek dira, Arabako Foru Aldundia, kuadrillak, udalak, kontsejoak, mugimendu feminista eta elkarte guztiak. Aldez, aurretik, mila esker guztioi zuen lana eta esforzoagatik. Además, se trata de una plataforma que hace suyo el Ayuntamiento del Laudio, apostando decididamente porque cada día seamos más las layas que estamos repartidas en nuestro territorio. Bajo el paraguas de esta laya, además de las actividades presenciales que hoy nos vemos aquí en nuestra Laya Plazará, la adaptación al espacio digital que nos vimos obligadas a realizar en medio del confinamiento. Le hemos visto muchas posibilidades a esta iniciativa. Por esto, queremos seguir impulsándola. Gracias a este espacio virtual, vamos a contar con personas expertas que tendrían más complicado viajar hacia nuestro pueblo si tuvieran que participar de manera presencial. En este espacio, el Ayuntamiento de Laudio ha puesto en marcha la actividad Laudiotic Plazará, un ciclo virtual de encuentros feministas donde estamos conversando sobre la propia vida, la economía, los cuidados, la ecología, los buenos tratos, la lucha contra el racismo y la riqueza de la diversidad. Además, tenemos como objetivo buscar claves para resistir en esta época de crisis. Esta tarde de martes vamos a hablar de un tema que está de actualidad, por las circunstancias sanitarias que nos está tocando vivir. Violencia machista, la otra realidad del COVID-19. Y para hablar de ello, hoy tenemos el placer de contar con el ponente Miguel Lorente. Es doctorado en Medicina y especialista en Cirugía y médico forense por oposición desde 1988. Actualmente es profesor de Medicina Legal y asesor de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada. Tiene un máster en Bioética y Derecho Médico. Fue director del Instituto de Medicina Legal de Granada y coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía. Además, fue director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Como médico forense, Lorente ha aportado a los textos elaborados en colaboración con el Observatorio la perspectiva científica y el análisis médico forense de los hechos y circunstancias estudiados. Podríamos seguir hablando durante horas de Miguel y de sus obras publicadas o de sus premios y reconocimientos que ha recibido. También podríamos charlar sobre su trayectoria política, pero esta tarde hemos venido a escucharte, Miguel, de primera mano sobre un tema de total actualidad y que nos concierne a todas. Aurrera, Miguel, nahi duzunean zure da hitza. Tienes la palabra, Miguel. Buenas tardes. Bueno, vamos a conversar, como bien ha explicado la concejal Oli Muriel, que es concejala del Área de Desarrollo Social del Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Laudio, sobre temas que nos importan y nos ocupan. Queremos dialogar los próximos minutos y conocer desde otro prisma esa realidad distinta de la pandemia. Vamos a mirar al impacto de la violencia machista, y es que muchas mujeres se han encontrado en una especial situación de vulnerabilidad y también de incertidumbre. En unos días vamos a conocer los datos, porque el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos recuerda que todavía queda mucho por hacer. Profesor Lorente, en situaciones de confinamiento como la que tenemos ahora, con también medidas de reducción de movilidad, de toques de queda, la situación de violencia machista puede empeorar de forma considerable. ¿Cómo estamos actualmente? Sí. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, y muchísimas gracias por invitarme a estar en Llodio, porque aunque no sea de manera física, sí es cierto que la presencia es incuestionable e indudable. Estamos en Llodio y desde Llodio para toda aquella persona o lugar que nos quiera acompañar. Y es muy importante tomar conciencia de la realidad cuando las circunstancias se modifican respecto a la habitualidad, porque si hay algo que caracteriza la habitualidad precisamente es la desigualdad y la violencia de género, y por tanto cualquier modificación tiene una consecuencia, bien para modificar esa realidad y disminuirla,
en cuanto a violencia o bien para lo contrario, para agravarla, ¿no? Y en este caso la ha agravado. Sabemos que la ha agravado porque además incide precisamente en uno de los objetivos que pretende el agresor cuando utiliza la violencia de género, que no es la agresión física y el daño como habitualmente se interpreta y se ve a raíz de la respuesta que hacemos ante las distintas agresiones y denuncias, sino que lo que pretende el agresor y lo que consigue mayoritariamente, porque solamente se denuncia un 20-25% de los casos, es dominar, retener, someter, controlar a la mujer dentro del contexto de la propia relación. El confinamiento y la limitación de la movilidad lo que ha hecho ha sido poner límites materiales a lo que impone de manera virtual a través de la violencia. Luego ha venido a reforzar esa situación de control, de dominio, de sometimiento y a partir de ahí ejercer una violencia que además de las agresiones físicas que se puedan producir, sabemos que la violencia psicológica y muy probablemente la violencia sexual que se produce en las relaciones de pareja en un 45% cuando hay violencia aproximadamente, según la OMS, pues ahora con los datos que hablan del mayor consumo de pornografía, de mayor venta de bebidas alcohólicas que facilita lo que es la respuesta desinhibida, pues estamos viendo que son factores que aumentan el riesgo de que se produzca esta violencia con más expresiones, con más manifestaciones, no solo física o psicológica, sino también sexual y sobre todo la retención que produce el hecho del confinamiento. Luego hay que hacer un seguimiento más estrecho de estas circunstancias. Se ha dado la circunstancia que precisamente en estos momentos o en esta situación que estamos viviendo han emergido agresores que hasta la fecha no ejercían violencia machista y que a partir del confinamiento precisamente han empezado a desarrollarla. Sí, hay un componente que además es muy interesante. A mí me pidieron un trabajo científico sobre la situación de la violencia de género en la pandemia y en el confinamiento. Se publicó en la Revista Española de Medicina Legal y precisamente comparando las situaciones a nivel internacional con otras circunstancias, no iguales, pero sí que se traducían en limitación de movilidad, fundamentalmente alrededor de grandes catástrofes. Una de las características que aparecen recogidas en la bibliografía internacional es un incremento de la violencia de género, con dos componentes. Uno, las parejas donde existía violencia de género se produce un incremento en la frecuencia y en la intensidad, y en muchas parejas donde no existía esa violencia de género, al menos explícita, en forma de agresiones, se producía y empezaba a llevarse a cabo durante la limitación de la movilidad y, en este caso, durante el confinamiento. Aquí ocurre una situación muy clara y es la percepción de impunidad, ¿no? El agresor, en estas circunstancias, entiende que va a ser mucho más difícil para la mujer salir de la relación y denunciar la violencia que ha ejercido. Luego, esa sensación de impunidad, al final, libera al agresor para llevar a cabo las conductas que permiten conseguir su objetivo de control y sometimiento a la mujer. Porque precisamente el confinamiento o la restricción de esa movilidad aísla a las mujeres, ¿no? de lo que es fundamental, que son las redes de apoyo, la familia, las amistades, les aleja de esos recursos, se sienten, no sé si decir, un poco huérfanas, ¿no? Sí, el objetivo del agresor cuando inicia la conducta violenta, precisamente lo primero que pretende y que intenta es aislar a la mujer de sus fuentes de apoyo externo, de la familia, de las amistades, del trabajo, no para que deje el trabajo, que a veces también lo intentan y lo consiguen, sino para que no se relacione con la gente del trabajo, que no tenga una persona con la que confrontar lo que él va imponiendo y decidiendo dentro de la propia relación. Por lo tanto, el confinamiento lo que hace es ratificar a través de las limitaciones sociales lo que él intenta imponer a nivel individual. Por eso es como una especie de circunstancia o de tormenta perfecta para los maltratadores, ¿no? Porque tienen las condiciones para llevar a cabo la violencia con una sensación por parte de ellos de mayor impunidad y con una limitación física y material para que las mujeres puedan salir bien a poner la denuncia o a tratar de buscar algún tipo de ayuda externa a través de servicios sociales o de la respuesta sanitaria, sino que también para romper definitivamente la relación, porque los datos de la macroencuesta nos dicen que por encima del 73% de las mujeres salen de la violencia a través de la separación, no a través de la denuncia. Cuando la separación, por la crisis económica que está acompañando, por la percepción de falta de oportunidades, hace que esa separación tampoco sea una opción válida o factible o alcanzable para las mujeres,
la situación se vuelve a agravar aún más. Ya no es solo el miedo, la dificultad para denunciar, sino que incluso para romper la relación se ve limitada y, por lo tanto, el agresor tiene las condiciones idóneas para ejercer y seguir ejerciendo la violencia. Bueno, contar a las personas que nos están siguiendo que tienen la oportunidad también de poder trasladar preguntas a nuestro invitado a través de WhatsApp y de Telegram. El teléfono es el siguiente al que pueden mandarnos, bueno, pues esas cuestiones que quieren plantear. 677 11 83. Repito, 677 11 83 para hacernos llegar las preguntas que le podemos trasladar a nuestro invitado. ¿Cómo debemos actuar como sociedad, como comunidad? Digamos que, no sé si afirmar esto, pero a ver lo que opina el invitado, ¿no? Miguel Lorente. ¿Se ha invisibilizado esta realidad de violencia hacia las mujeres? La semana que viene, 25 de noviembre, lo decía al inicio, nos vamos a poner de nuevo frente al espejo con esos datos. Sí, se intenta invisibilizar. Si hay algo que estamos logrando cambiar y transformar, precisamente son los muros del silencio, ¿no? Los muros del silencio que no solo han impedido conocer esa realidad, sino que lo que se ha conocido se ha tratado de justificar bajo cuestiones o elementos que forman parte del propio entorno en el que se produce la violencia de género. La visibilidad es fundamental, porque si hay algo que caracteriza todavía hoy la realidad de la violencia de género es la falta de conciencia crítica por parte de la sociedad. Los datos del barómetro del CIS, por ejemplo, nos dicen que cuando se le pregunta a los españoles y a las españolas por cuáles son los problemas que consideran como más graves en nuestra sociedad, pues la violencia de género es considerado como problema grave por un 1 o un 3%, se mueve dependiendo del mes, pero un porcentaje muy bajo de población considera que estamos ante un problema grave. Ante un problema grave que supone el asesinato de 60 mujeres de media cada año y el maltrato de 600.000. Si esas circunstancias objetivas, ya no digo todo lo que significa como desigualdad, como discriminación, como construcción social androcéntrica, que son los elementos que quizás no se ven tan fácilmente por parte de quien no se acerca a esta realidad, pero si ante una realidad objetiva, conocida, estadísticamente seguida, casos comentados uno a uno en los noticiarios de televisión, de radio, en las portadas de los periódicos. Si ante esa realidad objetiva de asesinar a 60 mujeres no hay un posicionamiento crítico social mucho más manifiesto, es porque hay algo que está intentando invisibilizar. Y la invisibilidad no solo es una cuestión de carácter material o físico para ocultar, sino fundamentalmente es la negación, es la contextualización, es la justificación, es pensar que se debe a unos pocos hombres, decir que se debe a unos pocos hombres, no a una construcción social, ¿no? Entonces, todo eso está permitiendo que, siendo el grupo de población que sufre más violencia y con un resultado más terrible, el de las mujeres en una relación de pareja actual o pasada, siendo el grupo de población que más violencia sufre, que más asesinatos sufre, porque en España asesinan de media aproximadamente unas 300 personas, bueno, pues de esas 300 personas, 60 son mujeres en el contexto de una relación de pareja. Si a pesar de ser el grupo de mayor violencia no hay una conciencia crítica para tratar de actuar frente a esa violencia, quiere decir que hay una complicidad por pasividad o por negación o por decisión en la sociedad para no abordar esta realidad con mucha más contundencia y de una manera mucho más directa. Nos falta mucho camino por hacer. Yo creo por aportar también, profesor, algún dato. En lo que llevamos de año, si no tengo yo el dato erróneo, 41 mujeres han muerto a manos de sus parejas. En Euskal Herria, 4 concretamente. En lo que llevamos bueno, 2020, estamos a punto de terminar, pero esos son los datos fríos, objetivos. Sí, 41 mujeres asesinadas por parte de sus parejas o exparejas, además de 3 niños y niñas. Es decir, que la violencia sigue la dinámica habitual, una dinámica habitual que significa que cada año la media está alrededor de 60. Este año el número de homicidios como consecuencia del confinamiento, puesto que han tenido lo que buscan, que es a la mujer controlada, sometida, dominada, el número de femicidios disminuya, pero la violencia no ha disminuido, solamente ha disminuido la expresión de esa violencia en la forma más trágica y más grave, lo cual no quiere decir que el riesgo esté disminuyendo, sino que se está acumulando de cara al futuro. Pero en relación a lo que comentabas, Sonia, creo que es muy importante entender que estos 41 asesinos de este año, el año pasado no asesinaron a ninguna mujer y el año que viene no van a asesinar a ninguna mujer y probablemente haya alrededor de 50 asesinatos. Es decir, lo que tenemos que ser conscientes es que no se trata de problemas individuales
que llevan o que influyen sobre determinados hombres, sino que tenemos una sociedad y una cultura machista, androcéntrica, patriarcal, como queramos llamarla, capaz de generar a 60 asesinos nuevos, de media, cada año desde la normalidad, porque no están saliendo desde grupos radicales, desde grupos de delincuencia organizada, desde mafias. Son hombres normales que ejercen la violencia y que en ese camino de la violencia llegan al homicidio. Bueno, pues esa es la clave, entender que es la sociedad la que genera a esos 60 asesinos nuevos, diferentes, cada año. Luego, si tenemos esa capacidad generatriz de violencia y de violentos, tenemos que hacer algo por transformar esa cultura y esa masculinidad que entiende que terminar con la vida de la mujer cuando ella se opone a tu dictado, a tu criterio, pues es algo que es inaceptable. Y por lo tanto, si a pesar de esa objetividad, como decíamos, el porcentaje de población crítico en cuanto a conciencia es tan bajo, tenemos que hacer mucho más, porque el final se puede alcanzar en proporción a los medios que pongamos para alcanzarlo, para lograrlo. No va a caer del cielo, no es un meteorito que se está acercando a la Tierra ese final, es algo que tenemos que elaborar, que tenemos que construir desde ese posicionamiento, pero también con los recursos para poder lograr esa transformación social. Bueno, lo es desde el convencimiento. Yo soy también una persona que cree que hay que hacerlo así, que es el único camino, que tenemos un reto por delante, pero esto a veces nos lleva también como a desfallecer porque los discursos siguen siendo los mismos, los mensajes no cambian, la sociedad sigue estando ahí. Estamos en un momento en el que quizás la pandemia lo ocupa todo y esto llega a un segundo plano. Es decir, hablamos de vacunas, esta semana hemos conocido esas noticias estupendas, pero esto está por debajo y hay que volverlo a llevar al centro. Sí, es cierto que el problema de la pandemia es lo suficientemente grave para entender que requiere una atención importante. Sin embargo, cuando estabas comentándolo me sonreía interiormente porque me recordaba la frase esa que se dice que muchas veces los hombres no sabemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿no? Y es que al final el modelo es ese, ¿no? El modelo es que somos como muy comprometidos con grandes problemas que abordamos con muchísima determinación y decisión, pero de una manera casi monotemática, ¿no? Es decir, y la sociedad sigue evolucionando con todos sus problemas. Es cierto que habrá atención proporcional a la gravedad del problema, pero eso no puede significar desatención de otras cuestiones. Podrá haber redistribución de recursos. Estamos viéndolo ahora en sanidad como se cierran plantas, se aumentan espacios para camas, las UCIs se distribuyen bajo criterios distintos. Bien, eso es un campo muy concreto donde todo lo que afecta a ese campo se tiene que organizar de manera diferente. Pero eso no puede hacerse olvidando la situación social que además se está viendo influida negativamente por la propia pandemia que traduce en problemas de sanidad, porque esos problemas de violencia de género también son problemas de sanidad que se van a traducir, como sabemos que produce la violencia de género. Es que la violencia de género, en un informe, en un artículo científico que se publicó en la revista americana de Corazón, de enfermedades cardíacas, en febrero de este año, recoge que las mujeres que sufren violencia tienen una mortalidad, un riesgo de mortalidad un 40% más alto que las mujeres que no sufren violencia. Y no solo por el homicidio o por la agresión física directa, sino que las complicaciones que produce la violencia de género en la salud de las mujeres como consecuencia del estrés crónico y de esa exposición continuada a la amenaza, al control, al sometimiento, producen problemas cardiovasculares, fundamentalmente alrededor de la isquemia y del infarto de miocardio, y alteraciones metabólicas, generalmente alrededor de la diabetes mellitus tipo 2. Y todo eso produce complicaciones que terminan en la muerte de las mujeres. Si abandonamos el cuidado, el seguimiento de todo lo que la violencia produce, la expresión de esa situación en el futuro no muy lejano va a ser terrible. Luego, no tenemos que ser tan monotemáticos, tenemos que darle la importancia, la prioridad a los problemas que tienen, pero al mismo tiempo no olvidar algo que está manteniéndose de manera crónica a lo largo de todo el tiempo. Y entre esos problemas está el de la violencia de género. Profesor, hoy en día el 80% de las mujeres que sufren violencia no denuncia. ¿Qué está haciendo falta para revertir esta situación? ¿Crees necesario que las denuncias evitarían los malos datos?
Pues son dos cosas. La primera es entender que si estamos hablando de una violencia estructural construida sobre la propia referencia de la convivencia basada en los criterios androcéntricos y que por lo tanto está cargada de justificaciones, de minimizaciones, hasta el punto de que las mujeres te dicen mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, ¿no? Cuestionan la cantidad de violencia, no la violencia, ¿no? Mi marido me pega, pero por lo menos le importo, como argumentando que hay una especie de atención o dedicación del marido para corregir a la mujer y que sea mejor a través de la violencia. Si todo eso es una construcción cultural tan intensa, tan fuerte, tan interiorizada, es muy difícil que el nivel crítico lleve primero a cuestionar esa normalidad, todas las justificaciones que la acompañan y que además luego se traduzca en una denuncia contra la persona con la que compartes un proyecto vital o con la que has compartido una relación afectiva, etcétera, etcétera. Pensar que el nivel de evolución en cuanto a crítica va a ser tan intenso como para que, además de cuestionar la normalidad y todas sus justificaciones, se dé un paso más que se traduzca en violencia, es una utopía. Eso no va a ocurrir en un periodo de tiempo corto porque tampoco estamos haciendo lo necesario para cuestionar esa construcción androcéntrica que se traduzca en la denuncia inmediata con todas las garantías de continuidad, con todos los apoyos para las víctimas, con todo el asesoramiento, con toda la atención, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que buscar es otra alternativa que no presente la denuncia como primera o única puerta de salida. Es decir, no se trata de que la denuncia no se haga, sino que se haga, pero para quien vea que no es una solución para ella la denuncia, tenemos que dar solución. Nos gustaría que todas las violencias se denunciaran, pero como sabemos que no se va a denunciar, lo que no podemos es abandonar a las mujeres diciendo o denuncias o no hay recursos para ti, o no hay solución para ti, o no hay medidas para ti y para tus hijos e hijas, ¿no? Eso sería negar la realidad. Y quienes no podemos negar la realidad es precisamente quienes conocemos la realidad con todas sus características y dimensión. Por tanto, creo que tenemos que trabajar mucho más lo que es la detección de la violencia de género en el ámbito sanitario y en el ámbito social, porque es ahí donde están las mujeres que sufren la violencia y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar con ellas, a atenderlas adecuadamente, a recuperarlas, a informarlas, a asesorarlas, a acompañarlas, para que luego puedan poner las denuncias con garantías de que esa denuncia va a llegar hasta el final y con un protagonismo de la propia víctima en lo que es el proceso de denuncia, no que sea una especie de marioneta en manos de sus entornos o en manos de su abogado o de su abogada, sino que ella tiene que ser la que tome las decisiones y para eso necesita estar recuperada, informada, asesorada, acompañada en todo lo que necesite. Por lo tanto, tenemos que tratar de poner otras puertas para salir de la violencia y no dejarla como única salida esa denuncia que al final se traduce en un pasillo largo, estrecho y oscuro por el que muchas mujeres no están en estos momentos dispuestas a caminar, ¿no? Entonces tenemos que entender esa realidad para buscar otras alternativas. Sí, y es que además también se da la situación o la circunstancia de que muchas mujeres no son conscientes de que lo que les pasa es una cuestión de violencia. Identificar eso también es un punto importante. Quiero decir, es fácil cuando la violencia es física de ponerle un nombre, pero cuando no es física cuesta quizás verlo, ¿no, profesor? Sí, porque precisamente cuando hablamos de una violencia construida por la cultura, significa que hay toda una serie de argumentos, de contextos, de espacios de camuflajes para presentarla como parte del conflicto o como parte de la dinámica habitual de una relación de pareja, ¿no? Esas ideas de que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Entendiendo que por trapos sucios pueden ser muchas cosas y también la violencia, ¿no? Cuando yo recuerdo un magistrado que agredió a su mujer y cuando se hizo un parte de lesiones, el forense vio a la mujer, tenía lesiones. Bueno, pues cuando él fue al juzgado a declarar como imputado, decía que eso no era violencia, que eso era un conflicto de pareja, ¿no? Entonces, esa idea de conflicto familiar, esa idea de fuerte discusión, esa idea de arrebato, esa idea de impulsividad que tanto se utiliza, al final viene a justificar la violencia. Y por lo tanto tenemos que romper con todas las trampas que el machismo coloca alrededor de la violencia de género para tratar de presentarla como algo puntual, como algo anecdótico, como de hecho ocurre cuando se intenta reducir la violencia a la agresión y la agresión a la agresión física, como acabas de comentar. Por tanto, toda la violencia que es ese control, ese sometimiento, esa amenaza, esa intimidación, ese uso del poder para condicionar a la mujer que haga lo que él quiere hacer, pero impidiéndole desarrollar su libertad, su autonomía, su criterio,
todo eso que va deteriorando la salud de la mujer, porque va impactando emocionalmente y físicamente, al final atrapa a la mujer y dificulta mucho esa situación. Pues todo ese universo de violencia, al final el machismo logra conseguir ante la percepción de la sociedad que violencia es agresión y agresión es agresión física. De manera que todo el plano de la violencia psicológica, de la violencia de control, de la violencia económica, de la violencia sexual, queda desaparecido para centrarse en una sola agresión. Ante eso, evidentemente, tenemos que trabajar mucho y tratar de hacer conocer que la violencia tiene todas esas maneras de expresarse y que, por lo tanto, el nivel crítico sea mucho más alto. No solo entender que la violencia es la agresión y, por lo tanto, que las mujeres también sean capaces de evitar las trampas del machismo para identificar la violencia, no verla como situaciones pasajeras propias de los mitos del amor romántico y, por lo tanto, reaccionar ante la violencia a través de la separación o de la denuncia. Ante esto, bueno, muchas mujeres tratan de construirse un relato que justifique un poco la situación, ¿no? Sí, al final tenemos que darle sentido a nuestra propia vida, ¿no? Entonces, incluso en circunstancias muy complejas y difíciles, hay procesos psicológicos que ya forman parte de la psicopatología, como por ejemplo la distorsión cognitiva de la realidad, ¿no? Tratar de borrar lo negativo y quedarme con lo positivo. Y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una violencia que se produce en el seno de relaciones afectivas y de una violencia que se define como de carácter cíclico, es decir, que aparece la situación más objetiva, más agresiva, más violenta, pero al mismo tiempo luego se sucede con fases de normalidad, de afecto, de cariño, la fase de luna de miel, ¿no? Donde hay proyectos, donde hay experiencias, donde hay cosas que se comparten, ¿no? Entonces hay una especie de borrado de todo lo negativo y hay una especie de enganche a lo positivo, ¿no? De quedarse con lo positivo. Entonces todo eso va permitiendo elaborar un relato que no es ficción. Es decir, es mentira, pero no es ficción, en el sentido de que aquello que incluye en el relato es verdad que ha pasado, pero ha pasado junto a otras muchas cosas que no se tienen en cuenta como parte del relato. Entonces, al final sale como una historia continuada donde aparecen elementos de carácter positivo, pero porque se ha manipulado ese relato de manera que se ha quitado lo negativo. Entonces, eso es humano y hay que entenderlo y, por lo tanto, muchas veces cuando se intenta hacer insinuaciones que culpabilizan o que responsabilizan a las mujeres, es que ha aguantado 7 años, es que ha aguantado 10 años bajo la violencia, ¿cómo va a ser creíble que después de 10 años lo denuncie ahora? ¿No? Todas esas cosas que se vuelven en contra de la violencia son precisamente las circunstancias que origina la propia construcción cultural machista. Luego tenemos que ser muy conscientes, ya no solo ellas ni los entornos, sino las instituciones, las administraciones, quienes respondemos profesionalmente ante los casos de violencia para no adoptar como primera medida el cuestionamiento de las mujeres, la duda de las mujeres, la falta de credibilidad de las mujeres, porque es que ocurre con mucha frecuencia que lo primero que se hace es dudar de las mujeres. Y llaman a la puerta, mire usted que tenemos ahí un caso de una mujer que denuncia, buah, a ver ahora lo que nos va a contar esta, ¿no? Y lo primero es poner en duda la realidad de la violencia de género, cuando todas las circunstancias que conocemos de la sociedad entienden la violencia de género como algo normal, por lo tanto como algo posible y frecuente en las relaciones de pareja y además cargada de justificaciones, de mitos, de estereotipos que tratan de invisibilizarla. Luego, no es extraño que una mujer denuncie después de varios años de violencia de género y debería ser como una cosa coherente. No, esto es lo normal. Pues a pesar de que sabemos que es lo más frecuente, lo ponemos en duda, ¿no? Y así resulta tan difícil, tan complejo poder salir, poder romper las relaciones construidas sobre la violencia. Tenemos una pregunta que nos ha llegado a través de WhatsApp o Telegram. Repito el teléfono también para si ustedes quieren participar, 677 11 83. Hola, buenas tardes y muchas gracias al Ayuntamiento de Llodio por organizar esta actividad en la Escola. Quería lanzar a Miguel Lorente una pregunta. ¿Hay una ley de violencia, hay un pacto de violencia, cada vez más medidas en contra de la violencia y parece que esto cada vez está peor? Entonces, ¿para qué sirven todas estas medidas? ¿Estamos gastando dinero para nada? No, en absoluto. Hay dos cosas ahí. Primero, tenemos tanta necesidad de hablar de la violencia como resultado, como situación grave, dramática, terrible,
y por tanto tenemos tanta necesidad de que se conozca esto, que se sigue desconociendo, que hablamos de la violencia como resultado y de todo el impacto que produce, que es terrible. Pero el hecho de que hablemos del problema no significa que no estemos mejorando respecto a situaciones anteriores. Cuando comparamos los periodos previos a la ley integral, por ejemplo, respecto al momento actual, cuando comparamos el número de homicidios que se produce, pues ha habido un descenso creo que del 15% en términos absolutos. Pero si lo ponemos en relación al número de mujeres maltratadas, según las macroencuestas, vemos que ese porcentaje de disminución de los homicidios se ha producido alrededor del 40, 40 y tantos, 42%, creo recordar, ¿no? Es decir, que hay menos homicidios gracias a todas las medidas que se están llevando a cabo. En el número de denuncias ha aumentado. Eso es señal de que cada vez hay un nivel crítico más alto que rompe con todos los elementos de presión para que la mujer se retenga o se mantenga en la relación y cuando salga que no denuncie, que eso se va rompiendo y se va denunciando cada vez más. También tenemos datos como que el número de mujeres que permanecen en la relación de pareja, no el número, sino el número de años, se va reduciendo. Entonces, sí estamos cambiando una realidad que no es ocasional, que no es circunstancial, sino que es cultural. Esa transformación social está dando lugar, por otra parte, a una reacción por parte del machismo. Y esa reacción por parte del machismo se está traduciendo en más violencia, en más críticas, en más ataques a las mujeres. Y eso, pues, tiene que llevarse dentro de una situación dinámica, no es estática, cambiante, que tiene y que tiende a disminuir la violencia contra las mujeres. Pero si no hay una verdadera transformación social, siempre habrá hombres que utilicen la construcción social machista para ejercer el control y de ahí la violencia física y la agresión directa, ¿no? Entonces, el dato y la pregunta se formulaba muy bien. Decía, ¿tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género? ¿Tenemos muchos recursos? Bueno, pues el primer problema, que es institucional, que no es de la sociedad, de grupos de hombres, no, que es institucional, es entender que la manera de abordar un pacto de una situación contra la violencia de género es un pacto contra la violencia de género. En España tenemos dos pactos de Estado contra situaciones de violencia. Uno, el pacto de Estado contra el terrorismo y otro, el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. Los dos pactos hacen el foco, centran el planteamiento en las circunstancias que dan lugar a la violencia, que es el terrorismo, no en el resultado del terrorismo. No se dice un pacto de Estado contra el atentado terrorista ni un pacto de Estado contra la violencia terrorista. Es un pacto de Estado contra la causa de esos elementos que queremos corregir y erradicar. El pacto de Estado tendría que haberse hecho contra el machismo, no contra la violencia de género. Y un pacto de Estado contra el machismo sí permite trabajar sobre todos los elementos estructurales, sobre todos los elementos identitarios, sobre todos los elementos educativos que refuerzan la construcción de esa masculinidad hegemónica, esa masculinidad acrítica, esa masculinidad dominante que usa la violencia y que luego la justifica. Luego nos falta todavía ampliar la mirada y entender el verdadero significado y trascendencia de la violencia de género. Y hoy lo que tenemos en las instituciones, en los parlamentos de algunas comunidades autónomas y en el Parlamento Nacional, es grupos políticos que están negando la violencia de género, que están negando una violencia de género que en 13 años ha asesinado a 1.072 mujeres. Y están negándola diciendo que es violencia intrafamiliar, que es violencia doméstica, que están cuestionando la propia realidad de la violencia de género y esa construcción cultural de género que es la que minimiza, justifica, niega, oculta, etcétera, etcétera. Pues si tenemos grupos parlamentarios de ultraderecha negando la violencia de género, a veces con la complicidad de la derecha, es difícil que la sociedad pueda transformarse y pueda avanzar decididamente hacia la igualdad. Ahí es donde también tenemos que trabajar, puesto que no solo se trata de poner recursos en los casos cuando se han producido, sino trabajar mucho en la prevención. Bueno, repito otra vez el teléfono para todas aquellas personas que quieran participar y trasladar preguntas a nuestro invitado, el profesor Miguel Lorente, 677 11 83 a través de WhatsApp o también a través de Telegram. Palabras clave, al hilo de lo que comentaba ahora Miguel Lorente, a mí me sugiere educación, concienciación, prevención, mayor implicación de los hombres en contra de la violencia, que resultan claves y fundamentales para cambiar. Grandes retos, sin duda, por delante. Sí, prácticamente todos, pero eso es lo que lo hace apasionante, lo que hace interesante. Yo creo que cualquier persona que realmente entienda
sobre lo que estamos hablando se siente totalmente estimulada a actuar, ¿no? Porque precisamente es lo que requiere el tema, lo que necesita el tema, ¿no? Lo que necesitamos como sociedad, ¿no? Implicarnos, ¿no? Porque ahí hay un mensaje un poco extraño, pero evidentemente muy, muy elaborado y muy interesado de la falsa neutralidad, ¿no? Creer que por no hacer conductas claramente identificadas como el machismo ya se está haciendo para erradicar el machismo, ¿no? Entonces, hay una primera confusión, que es entender que el machismo es conducta, determinados comportamientos, determinadas expresiones, determinados chistes, determinados piropos, ¿no? Que eso es el machismo, cuando el machismo es cultura, no es conducta. El machismo es la cultura que da pie a que eso se pueda producir por parte de quien lo decida. Pero todos están impregnados por la construcción machista. Y por lo tanto, tenemos que pensar en términos de cultura, de conocimiento común, de pautas, de referencias, de costumbre, de todo lo que nos damos para articular la convivencia. Y luego, por supuesto, las conductas que se van produciendo. Entonces, cuando tenemos que abordar, tenemos que entender que esa situación requiere el cambio, la referencia cultural, y luego no creer que el no participar en esos procesos más manifiestos ya supone estar haciendo algo para que el contexto que da lugar a ellos cambie. Si no se hace algo explícito, directo, activo, para acabar con la violencia de género, para acabar con la desigualdad, para acabar con el machismo, se está haciendo para que continúe. Porque ya está, para seguir continuando. Esto no está parado, ni es algo que dependiendo de las circunstancias o de la luna o de las mareas se expresa o no se expresa. Esto está sucediendo en todo momento, todos los días. Por lo tanto, si no hacemos algo, estaremos haciendo algo para que continúe. Entonces, en ese sentido, las palabras de la feminista americana Angela Davis, cuando hablaba de que en un país racista no bastaba con no ser racista, sino que había que ser antirracista, pues si la extrapolamos a nuestro contexto y hablamos de machismo, podríamos decir que en un país machista no basta con decir que no seas machista, sino que hay que ser antimachista. Y para dejar de ser machista, para no ser machista, hay que dejar de ser machista. No es un enunciado, es un posicionamiento. Y tenemos que, los hombres, que estamos no solo compartiendo esa identidad machista con todos nuestros roles y funciones de manera diferente a las mujeres, sino que como consecuencia de esa identidad machista, además de ser machistas, es que nos comportamos de manera dominante, de manera autoritaria y de manera violenta. Por lo tanto, tenemos esa doble responsabilidad de acabar con el machismo común para cualquier referente que existe en la sociedad, pero además para romper con una masculinidad que justifica, que minimiza la violencia y que permite conseguir control y poder a través de la violencia. Y aunque haya muchísimos hombres, la inmensa mayoría de los hombres que no ejerzan explícitamente la violencia, todos los hombres nos beneficiamos de esa construcción. Por lo tanto, tenemos que romper con esa construcción, porque aunque los que maltratan sean unos pocos, como dicen ahora los machistas, al final estamos todos inmersos en ese concurso de privilegios, que son privilegios porque son derechos que se le restan a las mujeres. Luego, al final, estamos beneficiando y estamos retroalimentando al sistema con nuestra propia pasividad. Por eso es muy importante que nos impliquemos, que contribuyamos, que colaboremos, que trabajemos y que rompamos con esos privilegios injustos nacidos de toda la opresión, de toda la desigualdad, de toda la discriminación y de toda la violencia. Tengo un par de preguntas más que nos llegan a través del chat. Vamos con la primera. Cada vez más hombres, al hilo de lo que comentabas, Miguel, participan públicamente en actos contra la violencia machista y también hay más campañas que se dirigen a los hombres para pedir su participación activa contra la violencia machista. En tu opinión, ¿cuál es el papel de los hombres en la desaparición de la violencia y el machismo? Y para ello, ¿qué políticas públicas se deben hacer? Bueno, es un tema amplio en cuanto al digamos, a llevar a la práctica todo lo que hace falta hacer, que es mucho, ¿no? Porque efectivamente cada vez hay más hombres y si en algo tenemos que mirar siempre hacia el norte, siempre buscamos un poco la orientación en el norte, ¿no? Pero si en algo encontramos ese camino es precisamente en el País Vasco con Gizonduz y con todo lo que se está haciendo desde Emakunde para implicar a los hombres de una manera activa, no simplemente de una manera propositiva o de una manera basada en el deseo o en la voluntad. No, ahí hay políticas y hay políticas que se dirigen específicamente para los hombres para conseguir un primer objetivo y es que no tengan la excusa de que no hay algo para los hombres, ¿no? Porque yo recuerdo, tuve la experiencia como delegado del Gobierno para la violencia de género en el Ministerio de Igualdad de poner en marcha
un grupo de hombres para empezar a trabajar los temas de igualdad con los hombres y para los hombres y además de las dificultades que había en aquel momento, después de los límites que la propia crisis económica puso, pero empezamos a llevar a cabo algunas iniciativas. Y recuerdo que con muchas dudas y reticencias dentro del propio Ministerio de Igualdad, yo decía en las reuniones que era muy importante llamar a los hombres, aunque sea para que no vengan. Pero si los llamamos y no vienen, ya sabemos que no quieren venir. Ahora mismo viven en esa especie de limbo de bueno, es que todo es para las mujeres, que todas las políticas de igualdad son para las mujeres, que a nosotros no nos implican, tal y cual, ¿no? Entonces, es un argumento casi pueril, ¿no? Pero bueno, lo utilizan y le funciona. Entonces, es muy importante intentar que los hombres se impliquen de manera activa más allá del deseo, ¿no? Y entonces, una manifestación no deja de ser la plasmación de un deseo, de una voluntad, ¿no? Explícita y necesaria, ¿no? Pero al final la manifestación termina y cada uno se va a su casa. Y donde tiene que empezar el compromiso, la responsabilidad de quienes queremos cambiar y transformar la realidad es en los espacios de convivencia, ¿no? Cuando hablamos de una referencia cultural como es la desigualdad, ¿no? Es ahí donde tenemos que plasmar nuestro compromiso, no en la expresión de la manifestación y tenemos que hacerlo en toda su dimensión, no en determinadas cuestiones que además elegimos porque son las más, digamos, adecuadas, las más gratificantes, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento necesario es la toma de conciencia, ¿no? Una toma de conciencia que significa, pues, antes lo apuntabas, concienciación, significa educación, significa formación en muchos ámbitos. Y esa toma de conciencia tiene que acompañarse de un posicionamiento crítico, es decir, yo creo que estamos ya en un momento de conocimiento y en un momento donde la realidad está tan bien definida con todas sus zonas oscuras que siempre se forman conforme avanzamos, las sombras cambian, ¿no? Pero la realidad está tan bien definida que a los hombres ya hay que pedirle responsabilidad por acción y responsabilidad por omisión. Ya no basta con decir, no, es que yo no soy machista, no, es que ya tenemos elementos suficientemente objetivos como para que un hombre que no se implique sea responsable de lo que está sucediendo por omisión. No estoy hablando de responsabilidad penal, ni jurídica, ni administrativa, de ningún tipo, pero sí de una responsabilidad ética o moral frente a todo lo que está sucediendo. Entonces, la concienciación es fundamental y por eso las campañas que se dirigen a hombres son muy importantes, pero yo creo que hace falta canalizar la duda, la inseguridad de muchos hombres a la hora de plantearse ese rechazo a su masculinidad tradicional, esa ruptura con los grupos de hombres que históricamente han sido sus referentes, ¿no? Con el grupo de amigos que lo pueden ver como una persona extraña, como una persona en la que no confiar, y eso pasa. Y yo lo he sufrido, lo he vivido. No lo he sufrido porque para mí es una liberación si la respuesta es esa, ¿no? Pero tenemos que entender que todos esos procesos de pérdida, que es lo primero que se percibe, son ganancias para esa persona en términos de libertad, en términos de sentimientos, en términos de expresión, en términos de autonomía, porque lo demás es ser una especie de imitación de otro hombre o de otros hombres, una especie de siervo que se comporta según los otros quieren que te comporte. Entonces, es complejo porque mira lo que estamos comentando, que se trata de posicionarse de una forma que rompa con una manera de entender tu masculinidad y tus relaciones para alcanzar una manera mucho más activa, no solo en la plasmación de tu vida en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, en distintos entornos, sino que además contribuye a la transformación social, porque si hay algo que tenemos que hacer es implicar a los hombres en este movimiento. Entonces, yo creo que necesitamos políticas que permitan aglutinar lo que es la conciencia crítica con la canalización de la situación que se genera como consecuencia de ese cuestionamiento de la masculinidad. Entonces, lo que es la educación es fundamental porque es la clave donde se consolida la manera de entender tu posición y tu situación y tu manera de relacionarte en la vida, ¿no? Y luego trabajarlo mucho de manera continuada, no solo a nivel puntual, ¿no? Y luego espacios como, por ejemplo, puede ser la paternidad, ¿no? Que ahí Richard Bacete lo trabaja mucho como una forma de ruptura, de quiebra con todo lo anterior, porque la llegada de un hijo o una hija te genera una dimensión completamente nueva. Aprovechar esa situación también a través de esos cauces, a través de la implicación en el cuidado, en los afectos, pero tenemos que renunciar a muchas cosas, ¿no? Porque al final se potencia mucho lo masculino
pero no se potencia que lo masculino o los hombres vayamos a lo femenino. Se está potenciando mucho que las mujeres se incorporen a lo masculino, pero no tanto el camino inverso. Y al final, gran parte de lo que sería una nueva masculinidad es entender que ser hombre es ser mujer, en el sentido de asumir los elementos identitarios que históricamente han identificado a las mujeres. Igual que se entiende que gran parte del reconocimiento, sobre todo profesional, se basa en que las mujeres hagan lo que han hecho los hombres, lo cual puede ser una trampa, pero se basa en ese reconocimiento. También tenemos que entender que ser hombre de una manera diferente, rompiendo con esa construcción histórica hegemónica, pasa por asumir lo que las mujeres han sido y han realizado a lo largo de la historia, tanto en las tareas de cuidado, de afecto, como en la manera de mirar a la realidad. Y te pongo un ejemplo para no extenderme mucho en la pregunta, pero fíjate, creo que lo resume muy bien, ¿no? A raíz de las elecciones americanas, en la última elección, donde Donald Trump ha sido derrotado, pues había muchos estudios sobre la intención de voto, las características de voto, y hubo un artículo en el New York Times de Michael Sokolow, el 23 de octubre, que hablaba de la brecha de género. Y él decía, no, la brecha de género no, que parece que es una brecha hombres-mujeres, sino él decía, en el voto se refería, ¿no? Es decir, la brecha de los hombres blancos. Porque realmente los que están votando a Trump son hombres blancos, además heterosexuales, de una determinada característica y de una determinada zona. Luego no era tan amplio el elemento diferencial que permitía a Trump tener una serie de opciones en las elecciones y un número de votantes muy alto como se ha visto. Pero analizando el voto, es decir, la motivación del voto masculino de los hombres y de las mujeres, resulta que las mujeres manifestaban en los estudios que ellas votaban teniendo en cuenta el bienestar de la comunidad y la situación de la nación. Es decir, cómo su voto podía contribuir a mejorar el bienestar de la comunidad y de la nación. Mientras que los hombres, con su voto, querían influir en lo que les beneficiaba personalmente, particularmente y en términos generalmente materiales, económicos. Entonces, de eso se trata. No se trata de hacer una lista de síes y noes. Eso es algo para llegar a alcanzar esa mirada diferente, ese posicionamiento ante la vida diferente y esas prioridades completamente distintas. Y los hombres tenemos que aprender a mirar la realidad y a posicionarnos ante ella como las mujeres lo hacéis, entendiendo ese bienestar común, ese beneficio para la comunidad y esa visión más de convivencia, ¿no? Porque la nuestra es una visión muy individualista, muy particular, muy cercana, muy propia. Y eso no ayuda a mejorar lo que es la convivencia, lo que es el bienestar de la sociedad. Alcanzar eso requiere políticas, pero no es tan fácil como decir una lista de síes y noes. Agradecer mucho la participación de las personas que están a través del WhatsApp enviando las preguntas a el profesor Miguel Lorente, nuestro invitado. Creo que a la siguiente ya ha contestado, pero sí que quiero planteársela y es cómo apelar a los hombres para que no vean la violencia machista como un problema de las mujeres. ¿Qué telita perfección de la perversión? Nos indica el profesor. Creo que ha dado algunas claves ya, si quiere apuntar algo más y si no, sigo con las preguntas que tenemos aquí a través del WhatsApp. Sí, solamente insistir en una idea que he manejado antes y es que los hombres ven o quieren ver la violencia contra las mujeres como un problema de las mujeres porque saben que son los hombres, todos, los que están detrás de esa violencia. Lo decía antes cuando hablaba de que no todos los hombres son maltratadores, evidentemente, sabemos las cifras y son un porcentaje muy bajo, pero todos los hombres se benefician de esa construcción que ejerce la violencia desde la normalidad. Luego, romper con la violencia no significa actuar con los maltratadores, sino con las circunstancias que dan lugar a los maltratadores, porque siempre habrá maltratadores nuevos, ¿no? Y es muy gráfica, incluso yo creo que de manera totalmente inconsciente, pero siempre tendremos que agradecerle su expresión y su demostración de lo que es su manera de entender la situación, por ejemplo, la ultraderecha o al machismo en general, cuando ellos dicen que la ley integral contra la violencia de género va contra todos los hombres. Evidentemente es un argumento para generar confusión, para que la gente lo critique, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, nos dicen que el Código Penal va contra todas las personas, ¿no? Porque según su argumento, si los hombres pueden ser condenados por la Ley Integral de Violencia de Género, por haber cometido un delito de maltrato, no por ser hombre, sino por haber cometido un delito de violencia de género, pues bajo ese mismo argumento el Código Penal, que puede condenar a cualquier persona que cometa un delito, va contra las personas. Pero no se dice que el Código Penal va contra las personas. Al contrario, se piensa que es un instrumento muy necesario para garantizar la convivencia y para reforzar la democracia.
Cuando se dice que la violencia de género, la ley contra la violencia de género va contra todos los hombres, al margen de intentar manipular y confundir, lo que están demostrando es que en verdad entienden que el hecho de abordar la violencia de género específicamente está cuestionando la construcción de la cual se benefician todos los hombres. Luego, de manera indirecta, la ley integral contra la violencia de género va contra todos los hombres porque están abordando una situación y una circunstancia que cualquier hombre que lo decida, no todos los hombres, sino cualquier hombre que lo decida, va a encontrar elementos favorables para ejercer la violencia dentro de la normalidad. Porque todavía hoy, en la macroencuesta de 2019, hay un porcentaje alrededor del 40% de mujeres que dicen que no denuncian porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Contar con ese instrumento de violencia, de sometimiento, de control, sabiendo además que no vas a ser denunciado, es un privilegio que solo los hombres tenemos para reforzar nuestro modelo y obtener ventajas a través de su uso. Luego, evidentemente, tenemos que entender que los hombres nos estamos beneficiando de la violencia que otros hombres ejercen de manera explícita y entender que es un problema de los hombres porque nuestra posición, nuestro criterio, nuestra construcción social está alimentando esa violencia. Y los privilegios que se obtienen a través de esa violencia los estamos disfrutando todos los hombres, aunque solo la ejerzan, esa violencia física, material, directa, en forma de agresión, unos cuantos hombres. Profesor, sí que le voy a pedir a partir de ahora un poquito de brevedad en su respuesta, que sé que además, bueno, pues son muchas las preguntas que se nos pueden quedar en el tintero, Sí. pero sí voy a intentar plantearle las 5 que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Se habla mucho de que los jóvenes son cada vez más violentos. ¿De verdad piensas que es así? Yo veo a mi alrededor muchos jóvenes cada vez más comprometidos con la igualdad. Sí, pues hay de todo. Es verdad que hay, yo creo, cada vez un cambio social importante, pero no porque los jóvenes chicos hayan visto esta necesidad de cuestionar su masculinidad, sino porque las chicas jóvenes están dejando a los chicos que no cambian en un lugar totalmente marginal. Es decir, mira, yo no quiero compartir las relaciones con alguien que va a imponer o que está mirando siempre para sí mismo y que yo soy una especie de compañía, ¿no? Entonces, pero junto a esa transformación que es muy importante y que tenemos que potenciar, porque al mismo tiempo se produce la reacción contraria, ¿no? La de aquellos chicos que se sienten cuestionados como hombres por las decisiones y por la autonomía y libertad que muchas chicas demuestran dentro de las relaciones. Esa sensación de no control se traduce en descontrol y, por lo tanto, la manera de recuperar el control entienden que es tirando de manual, y tirando de manual significa recurriendo a las posiciones tradicionales del machismo que implican la violencia, el sometimiento, el control de las redes sociales, etcétera, etcétera. Luego hay los dos elementos, la transformación social, que estamos viendo que es generalizada también en jóvenes, pero también hay una reacción del machismo a nivel de edades adultas, incluso institucionales, que se está también produciendo en edades tempranas, en edades más jóvenes. Y lo que sí es cierto es que está aumentando la violencia de género, por lo menos la denunciada en edades jóvenes. Hay años que aumenta un 200%. Son pocos casos, pero respecto al total del año anterior, está produciendo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, un incremento de la violencia que está siendo abordada en los juzgados de menores, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que esa reacción también se produce en edades jóvenes y, por lo tanto, la educación, la concienciación, todo eso tenemos que potenciarlo para evitar que llegue a producirse la violencia. Atendiendo a las preguntas que nos siguen planteando a través del WhatsApp, le trasladamos a Miguel Lorente la siguiente cuestión. ¿Qué opinas sobre la nueva ley de libertad sexual que va a sacar el Gobierno? Bueno, el otro día me lo preguntaban por redes sociales y... Espera. Lo digo para que no parezca una excusa. La acabo de imprimir porque no he tenido la posibilidad de leérmela con despacio y, por lo tanto, puedo hablar de cuestiones generales, pero no puedo hablar de cuestiones específicas porque no la conozco con detalle y hablar de una cuestión puntual sin conocerla sería osado por mi parte y arriesgado. Quiero decir que la he impreso esta misma mañana y espero poder responder a esta pregunta con profundidad porque ya veo y sé cuál es el planteamiento que hay en el fondo y quiero abordarlo con seriedad y rigor, quiero hacerlo bien y, por lo tanto, espero que en estos próximos días pueda estudiarla, leerla y posicionarme, pero creo que es verdad que hace falta una modificación de la perspectiva de una legislación que está basada en considerar que solo la fuerza física es ese elemento capaz de romper con el consentimiento de las mujeres,
cuando realmente el poder es mucho más eficaz en la consecución de este objetivo. Y no debemos de olvidar que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso de la fuerza física y el poder. Por lo tanto, una situación como la que tenemos ahora, donde los abusos sexuales se consideran por no usar la violencia física cuando se puede usar el poder de diferentes formas, está claro que no se corresponde con la realidad. Y si ya en el 89 cambiamos el concepto de violencia sexual alrededor del criterio de ser una violencia considerada contra la honestidad y lo tradujimos en violencia contra la libertad sexual, ahora estamos en un momento en el que la realidad social nos está diciendo que es insuficiente la regulación actual y que tenemos que adaptarla a lo que sabemos y a lo que conocemos. Entonces, ese detalle es fundamental, pero evidentemente las demás derivadas tienen que analizarse y ponerse sobre la mesa. Yo, en cuanto pueda, me posicionaré públicamente, puesto que ya veo que hay una petición que me llega por varias fuentes, pero quiero leerme la ley con detenimiento antes de poder opinar sobre ella. Bueno, otra vez volvemos a mirar a la gente joven. ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones entre la gente joven? ¿Cuál sería el horizonte o las líneas de trabajo en ese colectivo? ¿Moda, pornografía, celos, acoso en redes? Bueno, todo tiene que ser abordado. Por eso decía que es muy importante la idea de romper con el machismo, no solo con la violencia de género. Si no abordamos todo lo que acabas de comentar, ¿no? Todo lo que son las relaciones en red, la pornografía como referente educativo en sexualidad, el uso del poder o de la capacidad de controlar a las mujeres a través de diferentes vías sin necesidad de llegar a agredirlas, ¿no? O la autolimitación, la autovigilancia, ¿no? A través de esa educación de lo que es una buena chica, lo que es una buena pareja, lo que es una buena mujer, ¿no? Toda esa manera de entender el compromiso de una manera tan distinta entre hombres y mujeres dentro de una relación es lo que tiene que ser transformado. Por lo tanto, no es tanto el trabajar sobre elementos puntuales, sino sobre esa transformación social que requiere el uso de la educación y el uso de la concienciación, ¿no? Porque no podemos esperar a que sea el futuro el que resuelva el problema del presente, sino que tiene que ser también esa capacidad crítica y, por lo tanto, trabajar mucho en esa línea. Bueno, tres últimas preguntas que nos han ido llegando a través del WhatsApp y aprovecho para agradecer un poco la participación que ha sido muy, muy importante en esta charla, en este momento de diálogo. Miguel suele decir que la violencia de género es un problema de hombres. Todos no van a responder de la misma manera a los mensajes del feminismo. ¿Crees que debemos modular los discursos, darles distintas características para que lleguen a un número mayor de chicos y de hombres? Bueno, yo creo que el feminismo tiene que dirigirse mucho más a los hombres. Es decir, lo digo desde mi posición aliada con el feminismo, profeminista, como quieran considerarme. Pero si uno analiza cuál es el mensaje que recibimos los hombres de manera, digamos, crítica, pero al mismo tiempo proactiva para llamar al cambio, quien nos nutre en esa transformación es el feminismo. Pero el feminismo, al mismo tiempo, establece como unos límites para los hombres bien entendidos. Yo los comparto y los entiendo, pero que creo que es el momento de modificar un poco la estrategia, porque cuando muchos hombres, y eso te lo dicen en grupos de hombres, en reuniones con hombres o incluso a veces en foros un poco más hostiles, ¿no? Pero cuando un hombre te dice que los hombres no estamos incluidos en el planteamiento feminista, que no somos sujetos del feminismo, que nos piden que la acompañemos pero que no participemos, etcétera, etcétera, son mensajes que generan mucha confusión a los hombres. El feminismo está claro que busca el compromiso y la transformación de los hombres. Eso es indudable. Yo recuerdo en una reunión de Estados Unidos, fue en un país latinoamericano, pero una feminista americana que tomó la palabra, dijo que si alguien confiaba en los hombres era el feminismo, porque en definitiva lo que pretende es la transformación y el cambio de los hombres, ¿no? Entonces, esa línea está clara. Es decir, si la igualdad la queremos no solo como un reparto más armónico, más coherente, más justo de los espacios, de los tiempos, de los roles, de las funciones, sino como una construcción cultural que nos lleve a posicionarnos de esa manera, digamos, cómplice con lo común, con lo que es el bienestar, pues necesitamos que esa misma sensación y visión la tengan los hombres. Entonces, el mensaje a los hombres no se produce desde ninguna fuente. Está el machismo con su construcción cultural identitaria
y el feminismo trabajando por la igualdad, cuestionando las conductas de los hombres, pidiéndonos a los hombres que cambiemos, pero sin un mensaje específico para los hombres, salvo el cambio, que tenéis que reflexionar por vosotros mismos, tenéis que tal, pero no hay como una especie de línea que sea seguida con cierta facilidad por parte de los hombres para llevar a cabo el cambio. Quien está haciendo ese trabajo, ese proceso, son los grupos de hombres profeministas por la igualdad, que desde el feminismo están trabajando a través de todo ese proceso. Pero es un proceso distinto en el sentido de que los hombres tenemos que conseguir que los hombres renuncien a sus privilegios. Y si no renuncian, hay una crítica por parte del feminismo, pero no hay una crítica por parte del sistema. Es decir, que el sistema lo acepta tal y como son. Entonces, renunciar para quedar al margen de los privilegios y fuera del sistema para congraciarse con el feminismo es un proceso, como decíamos antes de la denuncia, salvando todas las distancias, que es tan complejo que necesita medios, que necesita recursos. Y yo creo que en ese sentido es muy importante que el feminismo se dirija explícitamente, directamente a los hombres para pedirles, no pedirles en pleno de qué os parece, por favor, para exigirnos que tenemos que hacer ciertas cosas. Porque si no, el mensaje que llega a los hombres es el mensaje instaurado del machismo que incluso cuestiona a los hombres que incitan o que empiezan esa deriva, ¿no? Nos llama manginas, nos llama pagafantas, nos llaman de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que sí, que como estrategia estaría muy bien que el feminismo tuviera un mensaje más adecuado, más adaptado para los hombres, de manera que se implicaran y que si no se quisieran implicar, como decía antes, identificar que no quieren implicarse. Bueno, vamos allá con la última parte de esta conversación, con las tres últimas preguntas. Están llegando muchas más, pero bueno, en algún momento tenemos que poner el freno un poco a esto porque la conversación podríamos seguir, yo creo que durante mucho tiempo, profesor Lorente, pero el tiempo es finito. Siguiente cuestión que le plantean. La mayoría de los hombres no maltratan, como acabas de decir. Aunque sea cierto que la mayoría se aprovecha de ese machismo, ¿no cree que con estos mensajes no se llega a los hombres? ¿No piensa que es mejor otro tipo de campañas que no sean tan culpabilizadoras? Bueno, creo que no son incompatibles. Pasa en cualquier espacio. Cuando alguien habla, por ejemplo, de accidentes de tráfico, tenemos mensajes y campañas muy centradas en las consecuencias de los accidentes de tráfico y otras más centradas en la necesidad de respetar los límites, de implicarse, de hacer el paso. En fin, que yo creo que efectivamente transformar una realidad no se transforma solo desde un lado, sino que hay que transformar desde diferentes vías y con distintos argumentos. Y yo creo que es muy importante el concienciar a los hombres de toda la injusticia que supone la construcción androcéntrica y que sean conscientes de que eso no es gratuito, sino que se traduce en injusticia y en injusticia con resultado de violencia y muertes para las mujeres. Que todavía ante esa situación haya tantos hombres que la nieguen, tantos hombres que cuestionen las políticas de igualdad como un ataque, como una agresión, como adoctrinamiento, como ideología de género, en lugar de como una fuerza transformadora democrática para tener un marco de derechos humanos, pues significa que hay que seguir cuestionando eso. Yo entiendo que, yo creo que yo como hombre no me voy a callar ante otros hombres que disimulan, que miran para otro lado y tampoco entiendo que deban de sentirse ofendidos ni atacados ni culpabilizados cuando la realidad es la que es, porque en ningún momento se está diciendo que todos los hombres sean maltratadores, pero sí se está diciendo que todos los hombres tienen que implicarse en la transformación de esta realidad. Entonces yo creo que esas exigencias que muchas veces nos imponen los hombres para decir, oye, es que estáis criminalizándonos, es que estáis criminalizando a los padres, que estamos, por favor, ya está bien, ¿no? Así que si siempre hemos presumido de inteligencia, ¿no? Porque siempre se ha considerado que la condición masculina tenía como esa racionalidad superior, no vamos a ser tan tontos ahora para confundirnos lo esencial, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud victimista de los hombres es una pose que hacen para no implicarse, sinceramente, porque podían pedir aclaraciones. Por ejemplo, oye, ¿por qué decís que tanto que todos los hombres o que los hombres, que da igual? Pero ese negarse porque alguien ha dicho que todos los hombres o que a lo mejor los hombres o que está insinuando con los hombres es claramente un argumento para no posicionarse. Aquí en Euskadi hay un programa de tratamiento de agresores que depende del gobierno vasco. La pregunta es, ¿qué piensa de estos programas? ¿Cree que los hombres violentos pueden cambiar?
Sí, si no pudieran cambiar tendríamos que decretarlos inimputables. Cuando es decir, lo que es el sistema, la respuesta de la Administración de Justicia lo primero que pide a una persona que ha cometido un delito grave, y ahí la medicina forense tiene que hacer el estudio, es el de la imputabilidad. Es decir, si esa persona era capaz de conocer lo que hacía, la trascendencia que tenía y si tenía posibilidad de elegir entre hacerlo o no hacerlo. Y cuando una persona es libre para hacer o no hacer y sabe lo que está haciendo, es responsable. Si los hombres maltratadores no fueran responsables, fuera como una especie de mandato que tuvieran en su interior, que habría que ver de dónde vendría, porque no existe genéticamente, no existe biológicamente, no existe hormonalmente, ¿dónde está el mandato? Y si es cultural, no es una imposición, ya sería una aceptación de esas circunstancias. Es decir, si tuviéramos que entender que los hombres maltratadores no pueden cambiar porque es una especie de mandato que tienen interiorizado en su cuerpo, en su mente de alguna manera, tendrían que ser irresponsables. No podemos condenarlos a algo de lo que no pueden responder. Eso pasa con los enfermos mentales. Cuando un enfermo mental en un delirio lleva a cabo un delito pensando que esa persona es el diablo, pues esa persona ha matado a alguien, pero no va a la cárcel. Va a un centro hospitalario y además si es una cuestión transitoria, porque ha sido un delirio, un trastorno mental transitorio que se llama, pues a los 10 días está en la calle, porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, los hombres que maltratan saben lo que están haciendo, lo planifican, lo organizan, lo llevan a cabo de manera que sea ventajosa su posición, dirigen los golpes a la cabeza y al tronco para que la ropa y el cabello no muestren las lesiones y todo es conciencia. Ahora, una vez que se ha producido, claro que se puede modificar esa construcción, se puede cuestionar, tenemos que generar la suficiencia crítica para que sean, digamos, conscientes de todo el significado y trascendencia y sobre todo para que no lo justifiquen tanto, etcétera, etcétera. Pero claro, para conseguir eso tenemos que hacer buenos programas. Es decir, lo que sí puede ser una trampa es pensar que un programa, digamos, cliché estándar de 12 meses a una sesión de un mes por tal, que eso va a servir para todos los maltratadores. No. Entonces, claramente, habrá gente que además no se implique con el programa y por lo tanto no lo haga, pero como el que está en un curso y va a clase todos los días y luego no estudia, pues al final no habrá aprendizaje, no habrá cuestionamiento de nada, ¿no? Entonces yo creo que los programas son necesarios porque es una fuente de prevención de violencia de género futura y elementos de transformación crítica de la masculinidad si se hacen bien, pero evidentemente habría que racionalizarlo mucho mejor, no estandarizarlo como si cualquier hombre y cualquier maltratador se fuera a beneficiar de un mismo programa. Las circunstancias son muy individuales y tendríamos que mejorar mucho ese tipo de programas para adaptarlo a las circunstancias de cada uno. Profesor Lorente, nos vamos a quedar con las ganas de muchas más preguntas, pero aquí va la última y por delante el agradecimiento. Hay muchos mensajes de agradecimiento por esta sesión, así que quiero trasladárselo a nuestro invitado públicamente porque está siendo así. Vamos a su tierra, Andalucía. En Córdoba el ayuntamiento ha retirado una campaña de mayor no quiero ser como papá. Miguel, has escrito a favor de esta campaña. ¿No es un mensaje horrible para un niño o para una niña? No, me parece que es un mensaje horrible por la causa que se dice ese mensaje. Por supuesto que es terrible que un niño tenga que decir que no quiero ser como mi papá, pero si el padre es maltratador es lo mejor que puede decir un niño, porque estaríamos diciendo que ese niño es capaz de cuestionar porque lo hacen. Y yo he visto niños maltratados, niños que viven en hogares donde el padre maltrata a la madre y están totalmente destrozados. He visto cómo niños, cuando aprenden a que cuando el padre va a maltratar a la madre y sabe que van a dar una paliza, provocan al padre, rompen algo, incluso uno tiró la televisión entera para que el padre se fuera por él y le pegara la paliza a él en lugar de a la madre, cuando después se la pegaba a la madre. Es decir, yo he visto todo ese tipo de cuestiones. Yo sé que los niños actúan de esa manera para proteger a la madre. Si esos niños están viviendo en esos hogares, lo mejor que pueden decir es que no quieren ser como su papá, porque es la manera de cuestionar no solo personalmente ellos la violencia, sino que es una campaña. Y que esa campaña lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer algo como sociedad para que esos niños no reproduzcan la violencia que sabemos que pueden llegar a reproducir con un porcentaje bastante alto si no se hace algo para que en el futuro rompa con esa normalización de la violencia. Pero es que al mismo tiempo no es que en el futuro puedan ser maltratadores y ellas maltratadas, las niñas, sino que durante todo el periodo de tiempo que están conviviendo están sufriendo el impacto psicológico, el impacto emocional, el impacto que se traduce en conductas violentas contra las madres en un 26%, en conductas violentas frente a otros niños y otras personas adolescentes en un 53%, en todos elementos de depresión, en mayor consumo de sustancias tóxicas, y todo eso está pasando. Ante esa realidad, ¿qué es mucho mejor? Callarnos y cuestionar la frase de una campaña
yo creo que tenemos que ser conscientes y a veces es duro. Es decir, yo creo que efectivamente es terrible esa frase, pero creo que es mucho más terrible el silencio que ha amparado la violencia y los homicidios que hemos dicho hoy, que 3 niños y niñas han sido asesinados en el contexto de violencia de género y son cientos de miles los que viven en hogares que están donde se está ejerciendo la violencia. Según la última macroencuesta, 1.679.000 niños y niñas viven en hogares donde el padre maltrata a la madre. Ante eso no es el silencio la respuesta, nunca es el silencio. Bueno, la verdad es que con esto último sí que nos hemos quedado prácticamente mudos porque son datos, bueno, pues realmente complejos, muy, muy complejos. Podríamos seguir hablando mucho, pero el tiempo se nos va a agotar. Yo voy a ceder ahora el testigo a la concejala del área que va a despedir a nuestro invitado, pero yo sí que quiero agradecer muy especialmente a Rosa y a Sonia que ha comunicado en lengua de signos esta charla, que ustedes las han podido ver, bueno, pues ahí en ese recuadrito, así que muchas gracias y también enhorabuena para Rosa y para Sonia. Miguel Lorente, ha sido un placer este rato de conversación y de diálogo. He de confesar que he aprendido muchísimo. Espero que hayan estado nuestros participantes también muy a gusto con esta sesión. Gracias también a Laia Escola Virtuala, al Ayuntamiento del Audio y, como no, también a la Diputación Foral de Álava. Yo le cedo el testigo a Loli Muriel, que es quien va a cerrar esta sesión. Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Agur. Eskerrik asko. Agur, muchas gracias, Sonia. Antes de que Loli pueda dirigirnos las últimas palabras, agradecerte mucho también toda la conversación, agradecerle a Rosa y a Sonia pues todo su trabajo y pedirle disculpas si en algún momento he hablado muy rápido, porque sé que hablo rápido, y agradecerle muchísimo de corazón a todo el equipo que lo ha hecho posible y a todas las personas que habéis estado al otro lado escuchando, siguiendo y preguntando, y espero poder haber un poco contestado a las preguntas. Y me quedo todavía, he apuntado algunas para poder responderlas más despacio en las redes sociales, pero agradezco muchísimo vuestro compromiso, vuestra participación y vuestra presencia. Muchas gracias. Un placer, un lujo de verdad. Le dejo con Loli. Bueno, Miguel, es que ricasco, ha sido de verdad que todo un placer contar con todo, haber oído todo lo que nos has contado. La verdad que ha sido, bueno, pues también nos ha llegado muy, muy cerca, ¿no? Nosotros trabajamos a diario con ello. Y bueno, yo también te tengo que decir que, bueno, para mí ha sido interesantísimo, pero que, como dicen los jóvenes ahora, te voy a comprar un par de frases, ¿no? Que me ha gustado muchísimo. Para no ser machista hay que ser antimachista. Me ha encantado porque es verdad, porque a veces la pasividad esa, ¿no? Con que, no, yo no soy machista, ¿no? Pero bueno, me ha encantado. Y bueno, y la estrella ha sido para ser hombre hay que ser mujer. Bueno, me parece que engloba mucho y bueno, yo agradecerte de todo corazón, de verdad. Todos los conocimientos y tus experiencias que nos has contado. Espero y deseo que nos sirvan para poder ver esta situación que estamos atravesando, ¿no? Que está siendo tan difícil desde otra perspectiva y que podamos poner freno a todo esto, que en realidad es lo que pretendemos desde todos los sitios. Nos has dejado muchos deberes que poquito a poco intentaremos ir, en la medida que podamos ir haciendo, y yo creo que entre todos y todas podemos, bueno, por lo menos sacar esto un poquito más adelante y tomar un poquito conciencia, sobre todo eso. A los hombres un gran mensaje que creo que también hay que llegar mucho a los hombres, ¿no? Totalmente. A todas, ¿no? Pero los hombres creo que tenéis también una tarea importante que realizar, ¿no? Y las mujeres de acompañaros en que podáis ver todo ello, ¿no? Yo, de verdad, es que ricasco, gracias, porque de verdad que ha sido todo un placer. Muchas gracias, Miguel. Es que ricasco, besarkada bat, para todo el mundo, y yo feliz de haber estado en Yodio esta tarde, de haber compartido estas palabras y, como bien dices, llamar a la implicación, al compromiso, a las mujeres que ya estáis en el proceso y nos estáis dando una nueva lección de compromiso y de generosidad, y a los hombres, llamarlos a la responsabilidad, porque la tenemos, o por acción o por omisión, pero la tenemos. Y entonces que nos impliquemos creo que es fundamental, porque al final el beneficio será para toda la sociedad, para toda la comunidad, para la propia democracia. Entonces ahí es donde tenemos que entender que tenemos un papel que hacer y tenemos que continuar bajo ese aprendizaje del feminismo, que es el que nos llevará al destino final de la igualdad.
Pues muchísimas gracias y a todos los que habéis estado con nosotros y a los que podáis estar, pues animaros a seguir continuando con este ciclo virtual de encuentros feministas, ¿no? Que tanto nos está aportando desde Laia Eskola y eskerrik asko eta laster arte, Miguel. Muchas gracias, eskerrik asko.